Muy buenas a todas y todos. El día de hoy nos toca la clase de pueblos originarios. Los aprendizajes esperados para el día de hoy son reconocer la ubicación geográfica de los pueblos originarios del actual territorio nacional, comprender las características de los niveles culturales alcanzados por los pueblos originarios del actual territorio nacional y valorar el aporte cultural de los pueblos indígenas a la identidad nacional. Dentro de los contenidos veremos factores de la diversidad cultural, niveles culturales de los pueblos indígenas arcaicos, específicamente pueblos indígenas del mar. Para comenzar, daremos un pequeño resumen de lo que son las tres civilizaciones precolombinas más importantes. La civilización maya, la cual está establecida en el área geográfica mesoamericana. Su organización política son ciudades-estado y su técnica de cultivo es el sistema de rosa. La civilización azteca está también en la geografía mesoamericana, pero no tiene tanto abarque como lo tiene la civilización maya, sino de que solamente ocupa a México y una parte de Guatemala. La organización política es el estado centralizado y la técnica de cultivo son las chinampas, las cuales son unas balsas flotantes que mantienen sus cultivos. El imperio inca, que está en un área geográfica andinoamericana, su organización política es un estado centralizado y las técnicas de cultivo son terrazas y canales apelando a su geografía. Las tres civilizaciones poseían una sociedad estamental, jerarquizada y esclavista. Estas tres civilizaciones tuvieron un amplio desarrollo en conocimientos matemáticos, astronómicos y de arquitectura, junto con la práctica de la cerámica, orfebrería y muchos otros aspectos culturales. Para pasar a los factores de la diversidad cultural, comenzaremos con la influencia cultural inca, la cual se basó primero en la expansión inca en Chile, la cual atravesó valles transversales del norte chico como Copiapó, Elqui y Limarí, en donde se asentaban los atacameños y los diaguitas, y posteriormente continuó con el valle de la Concagua y el río Mapocho, en donde vivían los picunches. Dentro de esta influencia podemos destacar la cerámica y los textiles, la ornamentación geométrica escalonada de los incas y también las costumbres y tradiciones junto con la lengua quechua como idioma predominante. Dentro de la diversidad ecológica podemos encontrar las zonas andinas, costeras y patagónicas, las cuales también son un factor fundamental en la diversidad cultural de nuestro país. Para los niveles culturales de los pueblos indígenas, comenzamos con los pueblos indígenas de nivel arcaico, los cuales se caracterizan por ser nómades, son cazadores y recolectores, se organizan en clanes y o bandas de carácter familiar. Entre ellos tenemos los pueblos indígenas del mar, los cuales son Chango, Chono, Alacolufe o Cahuéscar y Yagán o Yámana, mientras que los pueblos indígenas pedestres serían Chiquillanes, Pehuenches, Puelches, Poyas, Tehuelches, Ona y Selknam. Dentro de los niveles del pueblo indígena a nivel formativo, son sedentarios, son agricultores y pastores, se organizan en tribus de carácter aldeano, y estos se dividen en pueblos formativos avanzados compuestos por aymara, atacameño y diaguita, y los pueblos formativos incipientes, que son picunche, mapuche y huilliche. Comenzamos con los pueblos indígenas del mar, los cuales son los changos para comenzar. Ellos habitaron la costa del desierto de Atacama hasta Coquimbo y quizás más al sur. La costa norte de Chile es una estrecha franja litoral flanqueada al este por la cordillera de la costa y el desierto más absoluto, y al oeste por el océano Pacífico con la corriente de Humboldt. En la organización social se ha planteado que estas poblaciones costeras se organizaban en bandas patriarcales, basadas en una familia nuclear o extensa de carácter independiente y económicamente autosuficientes. Eran exogámicos, buscando sus mujeres en otros grupos, pueblos o etnias. Esto permitiría, por ejemplo, mantener la red de relaciones con el interior y por ende el intercambio. Dentro de la cultura se supone de que sus actividades ceremoniales y rituales se vincularon estrechamente con el mundo del mar. Los chonos habitaron en el territorio que conforma la Patagonia occidental insular, en los archipiélagos de Chiloé, conocido también como el archipiélago de los chonos, hasta la península de Taitao y el Golfo de Penas.
En la organización social, la unidad social básica fue la familia y se supone que fueron monógamos y patriarcales. La familia extensa se reunía en campamentos. De la cultura se conoce poco acerca de su cosmovisión. Se presume que sus creencias fueron similares a las de los huilliches de Chiloé. Sobre sus ritos hay antecedentes de una danza posterior a la extracción de aceite de lobo marino. Los Aracalufes o Cahuéscar vivieron en el Golfo de Penas, hasta aproximadamente el paso o canal de Cockburn, en la parte occidental de Tierra del Fuego. Dentro de la organización social, la unidad social básica era la familia. Existía un jefe a cargo de las excursiones de caza que solía ser aquel de mayor fuerza. Existía un intercambio que consistía en ofrendas repartidas entre las personas que acampaban en un mismo sitio, aunque las familias generalmente estaban diseminadas y eran autárquicas. La cosmovisión cahuéscar se basaba en la creencia de un ser supremo, solitario e independiente, creador de todo, de las tradiciones y la moral, dirigía la acción humana. Moralmente predominaba el principio cada uno es primero su propio prójimo. Para finalizar con los pueblos, seguimos con el pueblo Yagán o Yámanas. Ellos poblaron los archipiélagos del extremo sur americano, desde la península de Brecknock hasta el Cabo de Hornos. En la organización social, la unidad social fundamental yámana era la familia, que se componía de padres e hijos. Esta era independiente, fuertemente cerrada y la única estructura social claramente determinada. No existió un ordenamiento jerárquico ni tampoco una autoridad única al interior de la comunidad. Su cosmovisión estaba marcada por la solemnidad con la que era tratada y por ende las conversaciones en torno al tema eran poco comunes. Al contrario, los principios y cuestiones morales fueron un asunto cotidiano. Y para finalizar, la próxima clase veríamos los temas relacionados con los pueblos indígenas arcaicos, pero en el grupo de pueblos pedestres también veríamos pueblos indígenas formativos y pueblo mapuche. Que tengan una muy buena tarde o un muy buen día y nos vemos en la siguiente clase.